Continuamos con nuestro estudio acerca de algunas de las declaraciones que Jesús dio y que están registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. En el tema anterior dije algunas cosas sobre las cuales quiero hablar algo en el inicio de este tema. Y aunque estas palabras las he mencionado anteriormente en otros temas, creo que es sabio volverlo a decir aquí. Cuando Jesús dijo que debíamos preferirlo a Él sobre la familia, padre, madre, que debíamos elegirlo a Él sobre todo, no es que Dios sea un Dios egoísta que esté diciendo primero yo y luego yo y después lo que sea. No es el concepto este, sino que en realidad cuando uno ama a Dios sobre toda la familia, uno está siguiendo el camino correcto porque nuestra familia, voy a hablar ahora, mi familia, cada uno que escucha esto o lee lo que la Biblia dice, es mi familia. Cada uno hace su decisión y por eso digo yo, si yo tuviera sobre Dios a cualquier miembro de mi familia, supuestamente la familia es a lo que uno más ama, a la esposa o el esposo, al padre, la madre, los hijos, los hermanos, la familia, son los seres que uno más ama o más debe amar. Eso es lo correcto. Pero no hay ser humano, por capaz que sea, por inteligente que sea y por poderoso que sea, no hay ningún ser humano que no envejezca, que no se enferme, que no muera, porque todo el que nace en este mundo de pecado es pecador y por lo tanto envejecemos y morimos como todos los demás. La única esperanza de salvación para el ser humano está en Dios. Si para mí Dios es lo primero y Dios es la única esperanza de vida, por lo tanto, yo estoy amando a mi familia con un amor verdadero porque mi familia, a quien necesita, es a Dios, porque el único salvador de mi familia o de mí es Dios, el único que puede salvarnos. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que nosotros amamos como es correcto, porque amamos, elegimos lo mejor para nuestra familia, para nosotros mismos. Y si amamos a nuestra familia más que a Dios, entonces no estamos siguiendo lo que nuestra familia necesita, porque lo único en el universo que puede librarnos del sufrimiento, del envejecimiento, de la enfermedad, del engaño, del error, es Dios. Al elegir a Dios sobre todas las cosas, también estamos ayudando a nuestra familia para que Dios sea para ellos sobre todas las cosas, porque la única esperanza de salvación está en Dios. Bien, quería decir estas palabras y voy a leer ahora el versículo 14 de Mateo 24. Dice este versículo 14, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Para que Cristo venga, el Evangelio debe predicarse, que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, la puedan aceptar y puedan seguir la palabra de Dios. Una de las señales de la venida de Jesús es la predicación del Evangelio. Cuando tenemos aquí esta declaración, proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a las naciones, es algo que está en armonía con lo que se señala en Apocalipsis capítulo 12 y versículos 6 en adelante. Allí se presenta el primer ángel que dice que tiene el evangelio eterno para predicarlo al mundo. Como estuvimos señalando en el tema anterior, que muchas cosas se enseñan y se predican, así como que se enseña el evangelio eterno, el que debemos seguir, el que debemos practicar, enseñar, también el diablo trata de engañar para presentar otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino la mentira que el diablo pone como si fuera evangelio. Por lo tanto, cuando uno escucha a una iglesia, a una persona, cuando escucha a alguien enseñando o diciendo lo que la Biblia no dice, debemos tener cuidado para no ser engañados. Y nosotros a nuestra propia vez debemos estar seguros que estamos predicando el Evangelio como la Biblia dice, porque si no, estaríamos nosotros engañados y estaríamos ayudando a engañar a otras personas. Pero señal de que Cristo viene pronto es que se predique el Evangelio. Mientras más se predica el Evangelio, más el diablo trata de engañar para confundir a la gente. Y confundir a la gente significa que las personas creen o crean que es un hijo de Dios verdadero, cuando en realidad no es un hijo de Dios verdadero. Quiero mencionar aquí ahora una parábola que Jesús dio en una ocasión y que ilustra lo que estamos tratando de enseñar. Jesús dijo que un hombre tenía su finca, su estancia, su tierra, y tenía también trabajadores, y que prepararon la tierra y sembraron todo su campo, lo sembraron de trigo. Como ya habían sembrado el trigo, se fueron a descansar, y por la noche vino el enemigo y dentro del trigo sembró la cizaña. Y cuando salieron, salió trigo y cizaña. Significa que dentro de la misma iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, habría trigo y cizaña. En la parábola, los trabajadores le dijeron al dueño, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? El dueño dijo, déjalo crecer juntos. No vaya a ser que tratando de sacar la cizaña, saques al trigo limpio. Déjalo crecer juntos hasta la maduración de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, agarren a la cizaña que ya está definida como cizaña, hagan la manojo y prepárenla para quemar. Agarren el trigo que queda, átenlo en manojo y recójalo para el almacén, para el granero. Esto nos está enseñando lo que estamos diciendo de
la cizaña. Cizaña es la doctrina falsa. Cizaña es el hijo o la persona que se hace pasar por hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Finalmente, Dios va a hacer una separación del trigo y la cizaña. Y aquí aprovecho para volver a hablar en este estudio que estamos haciendo de la declaración del texto que uno será tomado y otro será dejado. Es la misma enseñanza que estamos diciendo que se está señalando aquí. Cuando Cristo venga, antes que Cristo venga, los que son hijos de Dios verdaderos son sellados por Dios y vienen a ser el pueblo de Dios que se va a salvar. Cuando Cristo venga, ese pueblo de Dios que se sella por Dios, que es el que se va a salvar, va con Cristo. Pero la cizaña va a ser destruida en la tierra, o sea, uno tomado y el otro dejado. El trigo tomado para Dios, la cizaña dejada para la candela, para la destrucción. Y eso es lo que se está tratando en este estudio de la Biblia. Nosotros vamos a señalar aquí otras cosas con respecto a este tema para seguir en el mismo tema de la manera de Jesús, pero ya no en Mateo, sino en otro lugar. Pero queremos eh, señalar qué es lo que dice con respecto a la venida de Jesús, lo que Jesús dijo y que está registrado aquí en Mateo 24. En Mateo 24 voy a leer un texto que ya leímos, pero vamos a repetirlo ahora por señalar otro aspecto. Dice el versículo 23 en adelante. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no creáis, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes signos, prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Señalo este texto otra vez por dos cosas. En nuestros estudios que estamos haciendo, hemos visto que hay personas que enseñan que ya Cristo vino a la tierra, que en 1914 Cristo vino y ya su reino está en la tierra. Aquí dice, cuídense, no sean engañados. Si les dice está aquí o está allí, o sea que ya Cristo vino, no creas, no creas. Y va a decir por qué razón está diciendo que no creas. Versículo 25 dice, mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgas. Está en los aposentos, no creas. Porque la venida de Jesús no es invisible. La venida de Jesús tiene una forma de ser. Y Jesús no está como un reino en un lugar escondido de los demás. La venida de Jesús es visible, pero el rapto secreto tampoco es cierto. Hay una diferencia en que el reino de Dios esté aquí cuando no está. Y hay una diferencia entre que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, va a ser llevada al cielo cuando la Biblia enseña que el arrebatamiento de la iglesia, el que la iglesia vaya al cielo, es en la venida de Jesús, no en un momento antes.
Y este texto nos enseña a los dos extremos. Ni Cristo está aquí, ni se va a llevar a la iglesia al cielo. Cristo va a venir a buscar a la iglesia. Y entonces dice aquí, así que si os dicen está en el desierto, no salga, está en los aposentos, no lo crea, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, se va a ver, se va a ver, no es oculto. Y después de terminar con Mateo, vamos a hablar de esto mismo en otra escritura de la Biblia y nos va a enseñar un poco más de lo que estamos diciendo aquí. Pero quiero referirme ahora a un texto cortico que está aquí en Mateo 24 para darle una explicación. Dice Mateo 24, 28, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Voy a leer esta declaración también en la Reina Valera del 90. Voy a buscar lo que está escrito aquí. Mateo 24. Estoy buscando el texto. eh, Voy a poner un poquito el paréntesis aquí para buscar el texto. El texto dice, Mateo 24, 28, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Qué está diciendo este texto? Voy a dar aquí ahora mi opinión. Mi opinión, vuelvo a decir, es solamente mi opinión. Mi opinión puede estar cierta, puedo estar en el error, pero es la forma en que yo estoy entendiendo esto. Jesús está hablando de su venida. Desde luego, Mateo 24, y por la pregunta de los discípulos, Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén y está hablando de la venida de Jesús y del fin del mundo correspondiendo al momento en que Cristo viene a la tierra a buscar a su iglesia. La palabra donde está el cadáver, están los buitres, señala que los buitres, cuando andan, cuando ellos eh, van volando por el cielo, están mirando y olfateando donde haya una carroña. O sea, están buscando lo que a ellos les interesa. Y cuando ven lo que les interesa, entonces allí se reúnen. Jesús está dando su enseñanza a los discípulos y hablando del fin del mundo, Jesús está enseñando también que cada uno va a unirse con lo que cada uno elige. Nosotros vemos en la naturaleza que hay aves
que huelen las flores y van a libar, van a las flores para tomar el néctar de las flores. Las abejas se reúnen y van a las flores para libar el néctar y producir la miel. No van a otro lugar. Las mariposas también hacen lo mismo, o sea, cada uno, de acuerdo a lo que cada uno le interesa, va detrás de lo que a uno le interesa. Aquí Jesús está hablando de personas que son engañadores, que son mentirosos y que salen a engañar, a decir mentiras, con la finalidad de engañar a los hijos de Dios. Por eso Jesús dice, cuídense que nadie les engañe. En el mundo de pecado y entre la lucha entre el bien y el mal, está Satanás, líder del pecado y del mal, y están todos los pecadores, todos los demonios, y ellos están detrás del pecado. Los seres humanos, a quienes Dios llama por su amor, les enseña la verdad del plan de la redención. Cada uno va a tomar su decisión. Hablamos en estos temas de que uno debe elegir sobre todo a Dios, que debe elegir a Cristo sobre todas las cosas, porque la única forma de salvarse y el único medio de alcanzar la salvación, la verdad, la vida eterna, está en Cristo. Pero también hay personas que en su elección eligen cualquier otra cosa que no sea Cristo. Los que enseñan la mentira están enseñando la mentira y están tratando de que los hijos de Dios dejen la verdad y sigan la mentira. Jesús le dijo una vez a una persona, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los que no siguen a Dios están muertos en sus delitos y pecados porque no hay redención para ellos. A los seres humanos condenados por el pecado a la destrucción y a la muerte, Dios le ha enviado a Jesús. Vino Jesús, dio su vida por nosotros, nos da Dios su palabra, nos enseña el bien para que nosotros aceptemos el bien y sigamos al bien. Pero finalmente, la cosecha final, unos serán vencedores y otros serán los vencidos. Los vencedores, todos los que aceptemos a Dios, amemos a Dios y sigamos a Dios, vamos a hacer un frente común. Somos los hijos de Dios que obedecemos a Dios y vamos a estar con Dios por la eternidad. Pero los que no son hijos de Dios van a elegir el mal. En este mundo está el bien y está el mal. El mal es el pecado. El fruto del pecado es la muerte. Todos los que eligen la muerte van a ser destruidos porque eligieron el pecado. Todos los que elijamos a Dios debemos velar y orar, debemos ser fieles a Dios porque es la forma de alcanzar la salvación y haremos un frente común. Cuando Dios está hablando de la verdad y la mentira, de los que enseñan lo falso y de Dios que enseña la verdad,
Cuando Jesús está hablando de que Dios está presente, va a cuidar a su iglesia, va a cuidar a sus hijos y su iglesia va a estar salva, y está hablando de los que son enemigos de Dios y se van a perder, cada uno va a elegir en qué lugar va a querer estar. Y creo que este texto está señalando esto. Y hemos leído aquí en el capítulo 24 acerca de la venida de Jesús, y yo no voy a leer ahora el texto, ya Mateo 24, lo vas a encontrar si lo quieres leer, te voy a decir lo que dice, con otras palabras, también Marcos y Lucas lo están diciendo. Cuando Cristo viene, vienen las nubes del cielo, viene y será visible por toda la tierra. Manda a sus ángeles a que recojan a la iglesia. Y los ángeles de Dios van a recoger a la iglesia de Dios de toda la tierra, de toda la tierra, de todos los seres humanos que desde Adán para acá o hasta que llegue el final, vayamos a aceptar a Dios y vayamos a estar con Él. Los ángeles nos recogerán de toda la tierra, como el relámpago que se ve, así se ve la venida de Jesús, y entonces Dios va a recoger a su iglesia en ese momento. Eso sucede en la venida de Jesús. Dentro de la historia de la humanidad está lo siguiente. Cristo vino, estuvo en Israel, en Jerusalén, Galilea, hizo su obra, murió por el ser humano, logró el triunfo sobre el pecado y la redención. El Evangelio comenzó a predicarse. Se ha estado predicando hasta el momento en que ya la gracia se cierre, y cuando la gracia de Dios se cierre, Cristo va a venir a buscar a su pueblo, a los que estuvieron preparados. Pero antes de eso ya hemos hablado y volveremos a hablar en otra ocasión más de la gran tribulación que el pueblo de Dios va a pasar y de la ira de Dios que se va a derramar sobre todos los que se pierden. Cada cual estará en lo que eligió, como el buitre o como la abeja. Lo que cada cual eligió, el que eligió el mal, detrás de ese mal va y se va a perder. Cuando Cristo viene a buscar a la iglesia. Los ángeles de Dios la recogen y vamos con Él al cielo. Eso es lo que la Biblia enseña aquí. No hay espacio para esa enseñanza falsa del rapto secreto. La Biblia no enseña eso. El pueblo de Dios que va a pasar por la gran tribulación, digo que va a pasar porque yo creo que yo voy a estar muerto cuando eso llegue, pero yo no sé cómo es el futuro. Así que va a pasar o vamos a pasar. Pero todo el que vamos o va a pasar por esa gran tribulación, Dios va a permitir que la pasemos, pero nos va a fortalecer para que nosotros pasemos la gran tribulación. Los que vayan o vayamos a morir como mártires, ya estaremos sellados para la vida eterna. Pero Dios viene a recoger a su pueblo completo cuando venga en la segunda venida. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que debemos de creer. Vamos a estudiar después de este tema otro más en
usando la carta de Pablo a los tesalonicenses. Te pido que compartas este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.